norteamericano Norman Mailer dijo: en cuestión de sexo, nunca hubo ni habrá nada seguro. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, yo solamente quería una compañera y me gané la lotería. Porque me dé lo mío. Gracias a él, ya no soy el mismo hombre. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Carlos Moscoso, estás demandando. No, doctora, no me llame mocoso, es Mocoso, es mocoso. No te metas. Estás demandando a Tony el Goldie Guzmán. Explícame por qué lo demandas y qué exiges para que se resuelva este caso. Bueno, doctora, estoy aquí hoy demandando el Goldiflón por daños y prejuicios. Exijo $3,000. Págame tú $3,000 a mí, ven. No. Dame tú $3,000. Cállate. Goldie, Mándame callar. No te metas, no te metas. Déjame explicarte algo. El demandante es él. O sea, tienes que dejar que explique la demanda y no puedes, o sea, todo lo que él dice, tú no puedes decir, dame tú eso a mí, porque es que no funciona esto así. Está bien. ¿Ok? Deja que él explique su demanda, luego tú respondes. Si tienes alguna demanda tú que hacer, pues en ese momento la dices. Está todo. Ok. Estás demandando a este hombre por daños y perjuicios y le exiges la suma de $3,000. Sí. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, yo conozco a este Goldiflón por muchos años y empecé. Y ¿Usted va a escuchar este gago el día entero? No te metas. ¡Que termine! Que no te metas. No. ¡Diablo, No te metas. No, porque esto, Que ya, te quedes estoy contigo ya, porque esto es de tiempo la cosa. Y el hombre se ha metido Quede callado. no sé cuántos minutos diciendo tres boberías. Perdón, doctor. ¿Qué fue lo que pasó, mijo? ¿Por qué vienes a demandar a este hombre aquí hoy? Estoy aquí para demandar a este Goldie porque de verdad hicimos muchas películas juntas independientes. Ajá. Y hace como 4 meses ya que terminamos un proyecto en Washington High con alguien que es medio famoso, perdón, muy famoso en Washington High. Y yo siempre, desde que yo conozco al Goldie, yo siempre lo he visto con muchas mujeres bien bonitas. So, yo le pedí que por favor me hiciera... ¡Que te consiguiera una mujer! ¡Que te consiguiera una mujer! Cállate, que te calles. ¿Vamos a pelear? Eso fue lo que pasó. no. ¿Le pediste? No, tú no quieres nada. Vamos a pelear, Tú no quieres nada de mí. Espérate. Escúchame. Déjame ¿Eso fue lo que terminar, pasó? ¿Le doctor. pediste que te ayudara a conseguir una mujer? Sí, Ok. ese día me dijo, te voy a mandar un correo electrónico esta noche. Esa noche me mandó un correo electrónico y me mandó muchas fotos de mujeres muy bonitas. Y precio. Era de damas de compañía. Ok. Y yo le mandé para atrás que yo no tenía suficiente dinero y que solamente tenía $350. Dólares. De ahí tiene cuarto. Mira, si no te callas, te voy a dar un trompón. Ven, dámelo, ven. No. Ok, ¿qué pasó? ¿Te empataste con la mujer? Le mandé eso. Después de ahí, le pregunté que me hiciera un favor de que me buscara una mujer bien bonita para una fiesta del despedido del proyecto de la película de Washington High. Ajá, ¿y entonces qué pasó? Me mandó otro retrato
otro retrato y me gustó. La chica se veía bonita, muy bonita. Ajá. Le dije, está bien, yo quiero salir con ella para la fiesta de despedido. De ahí pasé un buen Te dejo tiempo, la gaguera, conocí a trompón. Isabel, ese es el nombre de ella, Isabel. Estábamos tomando. Demasiado tomó. Estaba tomando, me di un humo. Y yo soy un hombre muy, ¿ok? Muy tímido. Soy hombre muy tímido y de verdad no me gusta que la gente sepa mucho de mi vida. Ok. Porque tú eres medio raro. Pero Es que tú eres no medio soy raro. medio raro, Tú eres nada. medio Ok, raro. nene, ¿qué te pasó? Por fin, dime. Ok, doctora. Estoy teniendo So, paciencia contigo, no cantidad. lo pierda, por favor. Ah, Porque pero viniste tú crees bien que ese- vestidito y todo, ¿Usted tía. cree que eso Ok, es mira. poco? Ah, deja que Mira. se toque. Dile que diga cerveza. Cerveza. Lo dije bien. Ve a ver cuándo la vaya a comprar. So, Cuando se queda ahí, muchachos, y uno cree que la fue a hacer, fue la cerveza. Entonces, ¿qué pasó, mijo? estábamos bailando, yo y Isabel. Estábamos gozando, bailando un par de bachaticas. Ok, aguanta ahí la bachatica. Necesito hacer un corto receso y regresamos. No sé si llegamos a terminar la demanda en algún Por supuesto momento, que no. pero intentaremos hacerlo la después de boca. este corto receso. No se vayan, que regresamos de inmediato.